Damos la gloria al Padre. Damos la gloria al Hijo. Damos la gloria al Espíritu Santo. ¿Puede levantar sus manos y dar gloria a Dios? ¿Puede levantar sus manos y dar aleluya? El más feliz de gloria a Dios. El que sea pero más feliz de aleluya. A su nombre, a su nombre y a su nombre. Amados y amadas, para mi esposa Marta, para un servidor, es de gran alegría estar en esta reunión especial. Hace 8 días estuvimos en Phoenix, Arizona, el sábado y domingo, predicando la palabra de Dios, y ahora por la voluntad de Dios nos concede estar con ustedes. Con la autorización de nuestro hermano Aarón Cortés, pastor general, y de nuestros amados pastores presbiteriales de Oaxaca, de Misiones, nuestro hermano Asael Ramírez, nuestros hermanos Felipe Sandoval y Feliciano Hernández, saludo a nombre del Presbiterio de California a todos los pastores, a todas las ministras, a todos los directivos, a la iglesia y a la juventud. Agradezco a la directiva de esta amada alianza, Josué y Caleb, por esta nueva invitación. En la celebración del 60 aniversario, celebrado el 18 de noviembre del año pasado en la Iglesia Central, el tema que solicitaron fue una generación que trasciende. Me gocé en gran manera mencionando al final de la exposición: yo tengo un reto. Y con el favor de Dios, el tema de esta reunión es ¿ahora o qué? No les escucho. Trasciende. ¿Cómo es el tema? A ver otra vez. A ver todas las señoritas. Todos los jóvenes. ¿Todos? Ahora o nunca trasciende. Y el texto que la directiva ha señalado se encuentra en Levítico capítulo 6 versículo 13. Se lo voy a decir, es muy cortito, pero tiene un significado muy grande. Léalo o dígalo conmigo. El fuego arderá, a ver todos, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. A ver, dile al que está a tu lado, si está durmiendo, despiértalo. A ver, dile, despiértate tú que duermes. A ver, díselo. Y dile, y te alumbrará Cristo. A ver, díselo otra vez. ¿Y te alumbrará quién? Cristo. A ver, otra vez repitan conmigo el texto, Levítico 6:13. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Otra vez, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Ahora sí, tomen su asiento.
Tuvimos en el mes de julio una reunión general con cerca de 1,000 jóvenes en Kentucky, en donde Dios nos llevó de diferentes estados de la Unión Americana a celebrar por primera ocasión un congreso juvenil de los Estados Unidos. El Señor, como siempre, se dejó sentir, porque hubo una juventud que se dispuso. En el caso de California, viajar en automóvil desde San Francisco, desde San Diego, desde Los Ángeles, representó manejar 36 horas para llegar a Kentucky. De igual manera, los que viajaron de Oregon, de Utah, de Colorado, de diferentes partes, pero todo este esfuerzo con un propósito: recibir la bendición de Dios. ¿Y cuántos hemos venido con esa disposición? Ayer el Señor tuvo un propósito, después de la cena, un propósito. Él sabía, porque Dios conoce el presente, el futuro, de lo que pudo haber pasado si cerca de 500 jóvenes hubiesen estado en determinado lugar. Dentro de su voluntad, Él permitió lo que sucedió con los autobuses, pero todo con un propósito. Todo con un propósito. Las hojas de los árboles no se mueven si no viene por la voluntad de Dios. Y estamos aquí con ese propósito de recibir de parte de Dios una gran bendición. En el libro de Éxodo, capítulo 39, describe que la obra del tabernáculo fue terminada. Pero hay un aspecto muy importante. La obra del tabernáculo fue terminado conforme a lo que Dios les había mandado. Dice en Éxodo capítulo 39, versículo 43: y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho conforme Jehová había mandado. Pausa. Y los bendijo. Cuando se hace la voluntad de Dios, Dios bendice. Cuando se hace nuestra voluntad, hay errores. Cuando se hace conforme a lo que yo quiero, hay fracasos. Pero cuando se hace todo conforme a la voluntad de Dios, Él nos bendice. Además de los utensilios, el arca del testimonio, el propiciatorio, el candelero, el altar de bronce, entre muchas cosas, pusieron el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión para que se ofrecieran ofrendas y que el fuego en el altar ardiera continuamente. No es casualidad que Dios les haya hecho sentir
los pastores, a la directiva, llevar a cabo esta actividad especial aquí en este lugar, porque estamos en un tabernáculo llamado el Nazareno, y en un altar en donde Dios en 1996, en una reunión como esta, el Espíritu Santo se derramó en la juventud. El Espíritu Santo se derramó en la juventud, en este altar, en este tabernáculo. Estaba nuestro hermano Felipe Sánchez Muñiz, pastor general de nuestra iglesia, un grupo de pastores en la plataforma, la juventud encendida por el Espíritu Santo. Todos dejaron su lugar, y aquí de pie la manifestación del poder de Dios, la manifestación del poder de Dios. Y dentro de esa manifestación, yo estaba parado orando con la juventud, cuando de momento me entregaron un papel. Yo no lo quise abrir, porque en nuestra iglesia hay una autoridad. Esa autoridad es Dios. Pero estaba la autoridad en nuestra iglesia, nuestro hermano Felipe Sánchez. Y así como me dieron el papel, se lo entregué a él. El hermano abrió el papel, leyó el contenido y me lo entregó a mí. Y me dijo: léelo, porque este es un mensaje de Dios. Tomé el micrófono y el mensaje fue este: he aquí mis valientes que pelearán la última batalla. Cuando leí este mensaje de Dios, se derramó el Espíritu Santo sobre todos los que estábamos aquí. Quiero decirles que por eso no es coincidencia. Pudieron haber celebrado esta reunión en la mansión. Pudieron celebrar esta reunión en algún lugar diferente. Pero Dios no se equivocó al traerlos a este lugar. Al traerlos a este lugar, a este tabernáculo, para que recordáramos lo que el Señor dijo en 1996, que con toda seguridad muchos de ustedes todavía no habían nacido. Pero quiero decirles a todos que el Dios en el cual creemos es el mismo ayer, hoy y para siempre. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Esos valientes, no tan solo se refería el Señor a los jóvenes de esa generación, sino a los que iban a nacer, con el propósito que como hoy el Señor nos está recordando su palabra, y esos valientes ahora también son ustedes. Esos valientes también son ustedes, y el mensaje sigue siendo el mismo: he aquí mis valientes que pelearán la última batalla. ¿Y por qué la última? Porque Cristo ya viene. ¿Cuántos creen esto? El que lo crea, levante su mano y dé gloria a Dios. El que lo crea, levante su mano y dé gloria a Dios. El Señor ha tardado su venida por un propósito,
para que en ese tiempo la juventud se arrepintiera y buscara de Él. El resultado de esa reunión, se levantaron muchos para servir al Señor. Y así como el día de ayer hubo un llamado para el trabajo en muchas áreas, el Señor está llamando para que tu corazón y tu vida se levante en el nombre de Cristo para ser más que vencedor. Considerando el pasaje que hemos leído, recordamos la expresión que continuamente nuestro hermano Josué Mejía Hernández, primer pastor general de nuestra iglesia, pronunciaba: el fuego está encendido, no lo dejéis apagar. A ver, repitan conmigo: el fuego está encendido, no lo dejéis apagar. 1932. Si ustedes tienen la oportunidad de leer el libro de la historia de nuestra iglesia cristiana interdenominacional, contemplarán en sus primeras hojas que nuestro hermano Josué Mejía, viniendo de otra denominación evangélica y teniendo el conocimiento de Dios por el llamado que Dios hizo a su corazón, él traía de otra denominación cristiana estrategias, pero sin embargo todas estas estrategias fracasaron. Todo fracasó. El hermano quería un crecimiento. El hermano anhelaba un gran número de congregantes y buscó por todos los medios posibles ese crecimiento, pero no se logró. Alguien le dijo que había una congregación que estaba creciendo mucho, y el hermano Josué, en la historia se menciona que el hermano fue a ver esa congregación que no era de la iglesia y observó por qué iba con ese propósito, por qué esa congregación crecía tanto. Observó que todo creyente, cuando llegaba al templo, se ponía a orar, que todos los que llegaban se ponían a orar, y el Señor derramaba de su Espíritu Santo, y empezó esa congregación a crecer. Y entonces el hermano Josué Mejía dijo: ya sé cuál es el secreto de ese crecimiento, es la oración. Y regresó a Portales y señala que en 1932 el verdadero crecimiento se inició cuando la iglesia cristiana interdenominacional se puso a orar, y el resultado, el derramamiento del Espíritu Santo. Vidas arrepentidas por sus pecados, llenas de Cristo, se dispusieron a servir al Señor. Personas que se paraban para ver qué sucedía dentro del santuario de Portales, entraban, pero salían convertidos. Hemos venido a este tabernáculo, y tú has venido, y tú conoces la condición. Tal vez has entrado, pero no te has convertido. Pero el propósito de esta reunión es que no tan solo seas convertido, sino convencido y bautizado con el Espíritu Santo.
La promesa es para ti y para mí. Para eso se necesita un avivamiento. La oración del profeta Habacuc, el cual fue escrito su libro entre el 610 al 605 antes de Cristo, ha sido y será un clamor de ahora o nunca. Escuché que tal vez mañana, y yo digo que no. Mañana puede ser demasiado tarde. ¿Qué hubiese pasado si por la experiencia que tuvieron ayer con un chofer alcoholizado, y qué bueno que chocó aquí enfrente, pero qué hubiese pasado si los vehículos salen con choferes alcoholizados y en la carretera hay choque y mueren? Dios ayer los guardó. Dios ayer los guardó. Porque es ahora o nunca. Aquellos que piensan que tal vez mañana, puede que ya no haya mañana. La decisión es ahora o nunca. ¿Somos o no somos? Tuve la oportunidad el día de ayer a ir al baño de hombres. Entré a uno de los cubículos. Nadie sabía quién estaba adentro. Pero empecé a escuchar el lenguaje que tienen muchos. Las expresiones que tienen muchos. Y que no son de jóvenes cristianos. La forma como se expresan y hablan. Nadie me ve. Y me quedé más tiempo. Me quedé más tiempo. Me interesaba. Y por eso el día de ayer le pedía a Dios con todo mi corazón, ahora o nunca. En la cruz del Calvario hubo dos ladrones que reconocían sus faltas, que reconocían que estaban allí por sus pecados, por sus crímenes cometidos. Uno de ellos se burlaba, uno de ellos incrédulo, como posiblemente tú veniste a esta reunión, como posiblemente estás aquí con esa incredulidad o con esa burla. Pero dice la Biblia que había otro ladrón que reconocía que había pecado y que había cometido, y por eso estaba ahí. Pero él tuvo la valentía de reconocer que el que estaba en medio era santo. Era santo. Cuando le dijo, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino, sabía que la persona que estaba en medio era superior a todas las cosas. Y quiero decirte que el que está con nosotros es superior. Es superior. Jesucristo es un hombre. Jesucristo es un hombre. Jesucristo es un hombre. Y dice su palabra que el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, no de Mahoma, no de Mao Zedong, no de Confucio, no de Marx, sino en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Es el Señor.
¿Y cuántos pueden decir conmigo, Jesús es el Señor? Pero dígalo con autoridad. Dígalo con firmeza. ¿Y cuántos pueden decir, Jesús es mi Señor? Y lo he dicho muchas veces. Me ha tocado estar desde mi juventud y en estos 38 años como pastor con personas poseídas, señoritas poseídas, jóvenes poseídos por Satanás. Y una persona poseída no puede decir Jesús es mi Señor. No puede decir eso. ¿Por qué? Porque está poseído. Pero cuando Cristo libera al poseído, esa persona puede decir Jesús es mi Señor. Y si tú no puedes decir Jesús es mi Señor, estás en problemas. Estás en problemas ahorita. ¿Cuántos pueden decir Jesús es mi Señor? Avivamiento significa dar viveza, animar, encender, incrementar el fuego, cobrar vida, vigor. Es el despertar de una vida poderosa, edificante, con el deseo ferviente de llevar mucho fruto por la obra maravillosa del Espíritu Santo. En la historia de la iglesia cristiana se han recordado importantes avivamientos. Todos lo sabemos porque lo dice la Biblia. En el día de Pentecostés, los apóstoles perseveraban ¿en qué? ¿En qué perseveraban? No les escucho. En 1932, cuando vino el avivamiento en nuestra iglesia, ¿qué hacían nuestros hermanos? La oración. ¿Y qué queremos hoy? Orar. Pero si tú te quedas en el lugar y no oras, no hay ese mismo sentir. Ya con uno que se quede, y hay una división. Y no les estoy diciendo que pasen ahorita, por favor, porque hay aspectos importantes que yo quisiera en el nombre del Señor que tratar con ustedes. Así es que les pido en su momento, y no yo, el Espíritu Santo nos va a traer a todos aquí. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y fueron todos, ¿cómo dije? No les escucho. Todos, no faltó uno. Y eso hemos venido a esta reunión, para que Dios bendiga a quién. A todos. A ti, a ti, a ti, a ti. Dile al que está a tu lado, Dios nos trajo para bendecirnos. Díleselo. A los que están orando, dígale al que está a su lado, Dios te trajo a ti y a mí para que Él nos bendiga. Pero a todos, amén, muchachos, a todos, no algunos, no algunos, a todos. El resultado lo sabemos: predicaciones llenas del poder de Dios, personas arrepentidas, se bautizaban en grandes números, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas eran hechas
por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban ¿qué? ¿Estaban qué? Estaban juntos. ¿Cuántos estamos juntos ahorita? ¿Cuántos dan gloria al Señor? Avivamientos. Otro avivamiento en la Edad Media, en Irlanda, en toda Europa, en el siglo XVII, en Escocia, en los Estados Unidos, en el siglo XVIII, en Inglaterra, otra vez en Estados Unidos, en Alemania, entre otros. Y Dios usó la vida de hombres y de mujeres. Uno de ellos, John, y su hermano Charles Wesley. En el siglo XIX, un avivamiento en Australia, en Gales. En el siglo XX, en la India, en África, en Chile, en Corea. ¿Y en México? ¿Cuándo? ¿Cuándo en México? ¿Cuándo? Permítanme mostrarles el siguiente video. John Wesley nació el 17 de junio de 1703 en Edward, Inglaterra. Fue el 15º de 19 hijos de Samuel y Susana Wesley. En 1728 obtuvo un puesto de profesor en la Universidad de Oxford, en donde formó junto con su hermano Charles y otros amigos un pequeño círculo dedicado a la oración, al culto y al estudio de la palabra. John Wesley comenzó a desarrollarse como predicador, creciendo en todas las formalidades y ceremonias de la Iglesia oficial de Inglaterra, y también en disciplina severa. Se levantaba a las 4 de la mañana, ayunaba con regularidad, trabajaba duro y sin descanso, y demandaba de su fuerte cuerpo un esfuerzo casi hasta el límite del colapso. Visitaba a los presos en las cárceles, que eran lugares terribles en aquellos días, y procuraba suavizar todo lo posible la vida de los prisioneros, por donde quiera que iba. También enseñaba a los niños, algo muy inusual en aquella época, ya que eran muy descuidados por la iglesia. A pesar de toda esta incesante e incansable actividad religiosa, y aunque predicaba sermones preparados con esmero, no podía dejar de sentir que su vida era estéril. No influía en ninguna vida ajena, no despertaba ninguna conciencia, no hacía arder a ningún corazón. Viajó a Georgia, Estados Unidos, como misionero en 1735, y los resultados no pudieron ser más deplorables. No solo no encontró oídos para su predicación entre los indígenas, sino que además los blancos lo consideraron frío y aburrido. La situación llegó a un límite cuando la mujer de la que Wesley estaba enamorado decidió casarse con otro. Al poco tiempo, la situación se puso tan difícil que aún sus superiores consideraron más prudente enviarlo nuevamente a su país. En 1738, Wesley descubrió que el problema era que él mismo todavía no era genuinamente cristiano. Un día se encontraba en una reunión del templo de la iglesia de Aldersgate en Londres y escuchó la lectura del comentario de la carta a los romanos de Lutero. Tuvo una revelación de lo que significaba el sacrificio de la cruz, y al recibir la salvación por el descansar por fe en lo que Jesús había hecho. Allí sintió, según sus palabras, cómo su corazón se encendía extrañamente. Más tarde diría: yo sentí una seguridad que hasta mis pecados habían sido lavados y solo ahora estaba siendo salvado de la ley, del pecado y de la muerte. En aquel día, a los 33 años de edad, experimentó una genuina conversión. Él había sido una persona que había estado envuelta en la iglesia toda su vida, ya que sus padres eran cristianos. Después de años de predicar, enseñar, orar y viajar como misionero a Estados Unidos y supuestamente ser un cristiano muy devoto, se convertía verdaderamente a Cristo. Wesley comenzó en todo lugar a predicar la palabra,
a predicar el evangelio, el mensaje de salvación, mientras que la iglesia establecida creía que el mensaje de Wesley era innecesario, redundante y tonto, ya que creían que predicar sobre salvación a los presentes dentro de las iglesias no tenía sentido, mientras que Wesley sabía que los miles y miles que llenaban las iglesias se encontraban en la misma situación que él estaba antes de su genuina conversión. Pronto, la iglesia no solo vio innecesario su mensaje, sino que lo echaron violentamente de muchos lugares. En 1739, la iglesia anglicana le prohibió la entrada a sus templos. Pero Wesley tenía un amigo llamado George Whitefield, quien había vivido una experiencia similar, y también él había tenido que salir de la iglesia establecida, por lo que había comenzado a predicar en el campo abierto. De manera que, por influencia de su amigo, Wesley comenzó a predicar fuera de los templos, en las casas. Él le dijo: sal a las calles, a los caminos, a los senderos, y predícale al pueblo como la palabra de Dios lo manda. Esto era muy extraño para estos tiempos, ya que a la gente ni se le ocurría hacer este tipo de cosas. Y la iglesia todavía se enfureció más, prohibiéndole predicar en varios lugares, al punto de que fue apedreado varias veces. Muchos líderes de iglesias se enojaban cuando él iba a predicar en los campos abiertos. Y Wesley decidió que él debía obedecer a Dios antes que a los hombres. Todo esto fue lo que motivó a que se creara la famosa frase de Wesley: el mundo es mi parroquia. Esto quería decir: yo voy a predicar donde sea, donde Dios me mande, donde haya oyentes, el mundo es mi iglesia. John Wesley comenzó a viajar por Inglaterra, Escocia, Irlanda y Gales, predicando la verdadera salvación por la fe y el arrepentimiento, que en la práctica se traducía en un cambio de vida. Se calcula que en los últimos 52 años de su vida, predicó más de 40,000 sermones. Wesley trajo a pecadores al arrepentimiento en 3 reinos y 2 hemisferios. Fue obispo de una diócesis sin comparación con ninguna de las iglesias oriental o occidental. A él le fue concedido avivar la iglesia de Inglaterra cuando había perdido de vista a Cristo Redentor, llevándola a una renovada vida cristiana. Al predicar la justificación y renovación del alma por medio de la fe en Cristo, levantó a muchos de las clases más humildes de la nación inglesa, desde su enorme ignorancia y malos hábitos, transformándolos en cristianos fervorosos y fieles. Sus infatigables esfuerzos se hicieron sentir no solo en Inglaterra, sino también en América y en la Europa continental. No solo se deben al metodismo casi todo el celo existente en Inglaterra por la verdad y vida cristiana, sino que la actividad agitada en otras partes de la Europa protestante podemos remontarla indirectamente al menos a Wesley. Murió en 1791, después de una larga vida de incesantes labores de desprendido servicio. Su ferviente espíritu y cordial hermandad siguen sobreviviendo en el cuerpo que mantiene afectuosamente su nombre. John, al igual que su hermano Charles y su otro hermano y sus hermanas, había nacido en una cuna evangélica cristiana. Su papá Samuel, su mamá Susana, había nacido en una cuna cristiana, como muchos de ustedes. La mayor parte de ustedes han nacido teniendo padres cristianos. Pero al igual que John, empiezan a trabajar. Como John empieza a servir en la iglesia, empieza a predicar. Se levantaba todos los días a las 4 de la mañana. Tenía un culto y la lectura bíblica. Visitaba a presos en la cárcel. Pero su vida era estéril. Su vida era estéril. No daba fruto. Y él mismo lo declaró, que el problema no era la iglesia. El problema era él, porque no era genuinamente cristiano. Al igual que hoy, muchos podrán decir: tengo la religión cristiana evangélica,
Pero muchos están aquí como cristianos por tradición, porque sus padres les heredaron la religión que ahora tienen, pero no porque sus padres les hayan heredado esta religión significa que tú seas verdaderamente cristiano. Puedes ser cristiano por tradición, pero no por convicción. Puedes decir que en la solicitud que has llenado de empleo o en la escuela, cuando te preguntan qué religión eres, pongas cristiana, evangélica. Pero eso no significa que verdaderamente seas cristiano. John lo reconoció. No era genuinamente cristiano. Hasta el día que en una predicación su corazón empezó a arder. Su corazón, al escuchar al predicador, empezó a sentir un calor especial que lo llevó al arrepentimiento de sus pecados, a reconocer que sin Dios su vida era nada. Y en esa predicación, que su corazón ardía, tuvo un cambio de vida, tuvo una genuina conversión, porque tuvo un encuentro personal con Dios. Quiero expresarte que yo te entiendo, porque tengo 5 hijos, y a cada uno de mis hijos, cuando eran de tu edad o más pequeños, yo les decía a mis hijos cuando tenían 11, 12, 13, 14 años: no vivan de mis experiencias, no vivan de mis testimonios, tengan sus propias experiencias. Muchos saben que yo no era cristiano. Muchos de ustedes han escuchado que yo apedreaba templos evangélicos cuando tenía 5 años. Cuando era adolescente yo decía que no existía Dios. Llegué a negar que Dios existía, hasta que tuve un encuentro personal con Dios. Hasta que a los 14 años, nadie me lo dice, yo lo vi. Contemplé la gloria de Dios, cambiando la vida de mi padre, sanando a mi padre, pero cambiándome a mí. Y yo le dije a Dios que si Dios sanaba a mi padre, además de creer en Él, le iba a servir. Y yo lo vi desde los 14 años. A los 14 años me convertí a Cristo. Pero por gratitud empecé a servir a Dios. Y a través de estos años puedo decirles que le entregué mi adolescencia, le entregué mi juventud, le entregué mi profesión, porque terminé mi carrera como ingeniero en el año 81. Conocí a mi novia dentro de la iglesia. Me casé. Hemos cumplido 36 años de matrimonio. Y puedo decirles que ser cristiano, pero sobre todo tener a Cristo, es lo mejor. Es lo mejor.
Yo entiendo a aquellos que dicen, no siento nada, porque yo lo experimenté. Pero no sientes nada porque no se lo has dicho. Dice su palabra que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El día de ayer vi a muchos aquí en el altar que pasaron, pero no oraban. El Señor en su palabra dice, clama a mí. Y clamar significa hablar, expresar, gritar. Me ha tocado predicar en muchos campamentos. En una ocasión me invitaron a un campamento de intermedios de la iglesia de Portales. El Señor tocó corazones y empezaron a orar. Empecé a orar por un intermedio y cuando iba a orar por otro, aquel muchacho me dijo, hermano, ayúdeme. Me impactó y me regresé. Me dice, hermano, es la última oración. Desde el viernes a mis amigos, Dios los bendijo. Ayer sábado, Dios los bendijo. Hoy ya está terminando y no he sentido nada. Ayúdeme. Y en ese momento Dios me dio una palabra y le dije a aquel intermedio, ¿sabes que en la Biblia había un hombre que cuando supo que Jesús pasaba por su aldea y por la necesidad que él tenía, empezó a gritar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí? Y tal vez pensaba que Jesús no lo escuchaba y empezó a gritar más fuerte, Jesús, Hijo de David. Aquel hombre tenía necesidad y le dije, es lo que te ha faltado a ti, abrir tus labios. No tan solo cerrar tus ojos, sino abrir tus labios y decir, Jesús, ten misericordia de mí. Aquel muchacho empezó a gritar, Jesús. Y empezó a gritar, Jesús, ten misericordia. Y el Señor lo empezó a bendecir. El Señor lo empezó a bendecir. El Señor quiere bendecirte, pero necesitas abrir tus labios. Amén. Las características de la experiencia con este hermoso predicador, así como de hombres y mujeres jóvenes en diferentes siglos, fue y siguen siendo un mover del Espíritu Santo a tener grandes oraciones, creyentes unidos, jóvenes en las universidades, comprometidos en tener estudios bíblicos y reuniones de oración en su escuela, pueblos, ciudades con grandes conversiones en el Evangelio. Los negocios se cerraban en determinados horarios para que los creyentes se pudieran reunir para orar. Negocios en donde se vendían bebidas embriagantes se cerraban porque ya no tenían clientes.
Los jueces no tenían personas que condenar. Ya no habían robos, asesinatos, violencia. Por tanto, las cárceles se estaban vaciando. Una convicción profunda del pecado que movía el corazón humano a clamar misericordia. La gente se agolpaba con el anhelo ferviente de escuchar la palabra de Dios. El mover poderoso del Espíritu Santo manifestándose con señales, con milagros, con maravillas, con sanidades. Un amor por las almas perdidas. La prioridad del creyente de ser participante activo en el avivamiento. Cuando Dios toca tu corazón, tu vida cambia. Cuando tú tocas el corazón de Dios, los milagros suceden. ¿Lo quieres repetir conmigo? Cuando Dios toca mi corazón, mi vida cambia. A ver, dilo otra vez. Vuélvelo a decir, pero con tu mano en tu corazón. Dilo otra vez. Cuando tú tocas el corazón de Dios, los milagros suceden. Ahora di con tu mano levantada: cuando yo toco el corazón de Dios, los milagros suceden. Dilo otra vez. Señorita, solamente. Jóvenes. ¿No te ha pasado que cuando levantas la mano algo empieza a suceder? ¿No empiezas a sentir un calor? Yo estoy ardiendo. Si tuviera la oportunidad de tocar mi ropa, está húmeda. Porque sé que Dios está aquí. Porque sé que Dios está aquí. Porque sé que Dios está aquí. Todavía no pasen. Hay una parte que le he pedido a Dios de tratar con ustedes, dejando huella, dejando huella. Y tiene que ver con el nombre de la alianza. ¿Has leído en la Biblia acerca de estos nombres de príncipes de los hijos de Israel? Te voy a decir 10 nombres, 10. Y tú me dices si has escuchado estos nombres en la Biblia. Amén. ¿Has escuchado el nombre de Samúa? Zafat. ¿Sí o no? Zafat. ¿Puedes decir no o sí? Zafat. Igal. Palti. Gadiel, Amiel, Setur, Nabi, Jeuel. Estos 10 nombres están escritos en la Biblia porque fueron de los 12 espías que pidió Moisés
que de cada tribu de Israel, 12, escogieran a un príncipe de esa tribu, para que salieran y fueran a reconocer la tierra que Dios había prometido que le daría al pueblo de Israel. Pero estos 10 nombres y hombres serán recordados porque tuvieron miedo, por cobardes que no querían pelear ni luchar, porque ya se sentían vencidos, que hablaron mal de la tierra que habían reconocido, se sentían inferiores, que crearon miedo con sus palabras al pueblo. Y esto provocó que el pueblo de Israel se rebelara en contra de Dios, provocando que el pueblo quisiera regresar al país de donde habían salido de la esclavitud por más de 400 años. El resultado de esa cobardía fue la muerte de los 10, con una plaga delante de Dios. Y no tan solo ellos, sino aquellos que escucharon sus palabras. Y de esos 12, 10 cobardes. Pero hubo 2. Josué, su nombre original Oseas, que fue cambiado por Moisés a Josué, y Caleb, serán recordados como 2 hombres valientes que hablaron verdad de la tierra, que habían reconocido, que no tuvieron miedo, que sabían que Dios era más poderoso que los gigantes, que Dios era más poderoso que los enemigos, porque había en ellos otro espíritu, y decidieron ir en pos de Dios. El resultado, Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. Así como Josué y Caleb, ¿cuántos jóvenes y señoritas pueden decir que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio? ¿O acaso habrá cobardes aquí? ¿Habrá señoritas que tengan miedo? ¿Habrá señoritas que no quieran entrar a la tierra prometida? ¿Habrá señoritas que digan: si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Habrá jóvenes que aquí digan: todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Todo lo puedo en Cristo. Díganlo, por favor. Díganlo más fuerte. Díganlo la juventud que cree que Dios es poderoso. Con más autoridad. ¿Cobardes o más que vencedores? Durante estas 3 últimas semanas he sido impactado por el siguiente mensaje que me enviaron a mi celular. La vida no cuenta los pasos que has dado, ni los zapatos que has usado, sino las huellas
que has dejado. Esto me ha impactado en estas 3 últimas semanas. ¿Lo quieren escuchar? Y repítanlo conmigo. La vida no cuenta los pasos que has dado, ni los zapatos que has usado, sino las huellas que has dejado. Han partido pastores, siervos de Dios, que cuando yo era joven como ustedes, me impactaban por su entrega, por su servicio. Aquí en este tabernáculo, el hermano Timoteo Gutiérrez empezó a predicar aquí, no arriba, aquí. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Yo estaba ahí sentado, como está la señorita, ahí estaba en primera fila. El hermano Timoteo predicando: ninguno que milita se enreda en el negocio de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y por más que yo quería esquivar esa predicación, por más que quería hacer oídos sordos, esa predicación era para mí. Yo dejé mi lugar y me pasé al altar y le dije: Señor, ¿qué quieres que yo haga? 1984, aquí en este tabernáculo. Al final busqué al hermano Timoteo y le dije: hermano Timo, ¿qué hago? Usted sabe que terminé mi carrera, que trabajo como pastor, que trabajo con Josué y Caleb. ¿Qué hago, hermano? Acabo de casarme, tengo 1 año de haberme casado. ¿Qué hago? Y el hermano Timo me dijo afuera: Dios te indicará el día y la hora en que tengas que dejar todo por servir a Dios. Entre tanto, sírvele. Eso fue todo. Y yo seguí sirviendo como pastor, y después con los secundarios, y después con el congreso, y como en el presbiterio de las misiones. Yo seguí trabajando en la radio. Pero 20 años después, 2004, 20 años después de ese mensaje, el Señor en su palabra, estando llorando, me dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Y entendí que tenía que dejar México. Entendí que tenía que dejar todo. Y a los 2 meses el hermano Aarón me mandó llamar y me dijo: hay una necesidad en Estados Unidos. Le he pedido al hermano David González, pastor general adjunto, que esté en ayuno y oración, porque él me tiene que dar un nombre que es el mismo que yo he sentido. Y te lo digo a ti para que estés orando también. A la siguiente semana el hermano Aarón me mandó llamar y me dijo: eres tú. ¿Cuál es tu decisión? Y yo le dije: hermano, desde la primera vez yo le iba a decir amén,
pero guardé silencio porque usted pidió confirmación, pero la respuesta que le doy es amén. Y me dijo, ¿sabes lo que te estoy pidiendo? Sí. Dejar mi profesión, dejar México, dejar el amado presbiterio de Misiones, dejar mi casa, que mi esposa dejara de trabajar como maestra en la SEP, sacar a mis 5 hijos de la escuela. Estaba a punto mi hija de entrar a la universidad en pase directo, llegar a otro país. Y quiero decirles que ya tenemos 15 años. Y quiero decirles que por causa de la obediencia, Dios nos ha bendecido. Porque vi la salvación de mis hijos. Vi cómo tuvieron su encuentro con el Señor, cómo se bautizaron, cómo están sirviendo como pastores. He visto el crecimiento de las congregaciones. Cuando yo llegué en el 2004 había 7 congregaciones. Hoy en día en los Estados Unidos, ahorita hay 97 congregaciones. Y en 15 años en que estoy dedicado tiempo completo, les puedo decir una cosa: no me ha faltado nada. Dios ha sostenido, Dios nos guarda y nos sostiene, pero se necesita una entrega total. Y aquí en este tabernáculo entendí que en su momento en el que Dios dispusiera, tenía que dejarlo todo por servir al Señor. ¿Qué huellas quieres dejar tú? Cuando tú te mueras, ¿cómo quieres ser recordado? Cuando tú te mueras, ¿cómo quieres que te recuerden? ¿Como valiente o como cobarde? Y por último, mediante una vida intensa de oración y de ayuno. Y esta es la promesa: porque yo derramaré agua sobre el sequedal. Yo sé que muchos corazones vienen secos. Si pueden recoger esto. Muchos corazones vienen secos, pero el Señor, la promesa que Él da para este congreso: yo derramaré lluvias sobre tu vida y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación. ¿Cuál generación? ¿Cuál generación? No les escucho. ¿Cuál generación? Y mi bendición sobre tus renuevos. Ahora o nunca. A su nombre, a su nombre, a su bendito nombre. Aleluya. La juventud unificada en torno del Señor.